¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y qué es lo que hacen? Yo soy Karen Herrera. Yo soy Alex Espinosa, venimos de Perú, yo soy médico. Y yo soy periodista, comunicadora y periodista. Y estamos aquí justo para visitar a los amigos de la iglesia de Su Casa Church. ¿Cómo conocieron su casa y cómo su casa ha influenciado sus vidas? Wow, es una pregunta que tiene una respuesta un poco larga, pero vamos a tratar de resumir. Hace ya bastante tiempo yo nací dentro de la iglesia, digamos, mis abuelos fueron obreros adventistas. Yo crecí dentro de la iglesia, pero creo que no tenía el correcto enfoque del evangelio, ¿no? A pesar de que iba los sábados, que tenía grupo pequeño, que cantaba, que tenía un ministerio musical, sentía que el pecado todavía seguía dentro de mí y era porque no tenía el correcto enfoque de cómo vencer al pecado, y eso solamente te lo da el correcto evangelio. Y un día, en esa búsqueda de necesidades en el internet, no sé ni por qué, miré una prédica que solamente era con una cámara estática y un pastor que decía cosas muy interesantes, desafiantes a la mente, y que a cualquiera le hubiera parecido una locura. Pero así me conecté con el ministerio del pastor Joel Barrios, que empezó este ministerio de Su Casa Church, y desde ahí empecé un vínculo increíble. Él siempre, lo que recuerdo que él desafiaba a las personas que escuchaban sus mensajes era: no me creas a mí, investígalo tú, y si el Espíritu Santo, que si creemos todos en el Espíritu Santo, Él nos va a llevar a toda verdad. Entonces, desde que empecé a entender ese enfoque en mi vida empezó a cambiar. Y él invitaba mucho a pensar, a estudiar la Biblia, y siempre era como que escuchar esas predicaciones a nosotros nos hacía sentir que era como que el mensaje de Dios para Alex y para Karen, ¿no? Con las palabras precisas, y nos ayudó muchísimo en nuestra vida espiritual. Llegó el momento en el año 2015 cuando estábamos haciendo un proyecto de un DVD con música en vivo en la Universidad Perón Unión, allá en Perú, y estábamos queriendo buscar una persona, un predicador que tenga la parte central, ¿no? Y pensamos en el pastor Joel Barrios, pero no estábamos seguros si íbamos a poder, digamos, contactarlo, si iba a acceder a venir a nuestro país. Y bueno, estuvimos orando muchísimo. Y para hacer corta la historia, le escribimos a través de las redes sociales, y cuando aceptó la propuesta, de verdad que no lo podíamos creer, porque nos sentíamos vinculados y sentíamos que Dios estaba guiando todo. Y cuando Él fue allá, Él nos orientó muchísimo, nos contó acerca de la iglesia, Su Casa Church, de la misión que ellos tenían, la visión que tenían, y desde un primer momento sentimos que éramos amigos de toda la vida, que éramos familia, y nos ayudó mucho a entender que lo que estábamos haciendo en ese momento, de hacer un concierto con música en vivo, era no para que nosotros seamos exaltados, sino para que Dios sea exaltado, y que a través de la música, a través de esa predicación, más personas puedan conocer de Dios. Y me encantó una de las cosas que nos dijo, que fue que tenemos que menguar nosotros para dejar que Dios se manifieste en nuestras vidas. Y a partir de ahí hicimos un vínculo muy lindo. Él luego nos invitó a participar de un viaje misionero en Guatemala, y con el pasar de los días estuvimos pensándolo, oramos mucho y aceptamos la propuesta, así que fuimos también al viaje misionero, donde conocimos también a los miembros de la iglesia de Su Casa Church, y fue realmente increíble porque sentíamos que estábamos unidos en un solo propósito, nos sentíamos identificados. Era como si todas las conversaciones acerca de la Biblia, de Dios, todo calzara a la perfección. Entendíamos los mismos conceptos, y creo que eso fue de mucha bendición para nosotros. Empezamos a seguir cada mensaje, cada actividad que hacía la iglesia acá, y que la compartía a través del ministerio virtual. Y bueno, no solamente ha sido de bendición para nosotros, sino con mi familia, Con amigos, gente y que ha sido muy bendecida por este ministerio. Y si me permites, te cuento algo más. O sea, aparte de la labor médico que realizo, tengo un ministerio de música
y me toca viajar mucho también por eso, visitando diferentes lugares. Y es increíble cuando tú te encuentras con una persona que te vincula con el ministerio de su casa church y te dice, oh, yo sigo a su casa, soy miembro online, y es algo muy bonito que se genera, porque sabemos que estamos unidos con el mismo mensaje. Y en nuestro país a veces sentíamos como que no teníamos un grupo o una iglesia en la que sintiéramos que éramos parte de un propósito muy grande, ¿no? Y a veces pasa mucho de que uno no encuentra una iglesia en donde sientes que estás cómodo o donde sientes que realmente puedes avanzar mucho en la fe, que puedes crecer, ¿no? Y nosotros siempre que regresábamos de nuestra iglesia nos conectábamos para escuchar las prédicas de su casa church y sentíamos como que era parte de nuestro sábado, era parte incluso de nuestras vidas durante la semana, porque los miércoles nos conectábamos a los miércoles de oración, nos gustaba este segmento de Conversemos, donde la iglesia podía mandar sus preguntas online y era lindo porque yo mandaba mis preguntas, saludos desde Perú, y veía que mandaban saludos desde Australia, saludos desde Colombia, y todos nos conectábamos en un espacio en donde nadie te juzgaba, sino estaban dispuestos a escucharte y atender tus consultas y sobre todo a fomentar mucho la unidad y la oración, ¿no? Vimos varias actividades de la iglesia en donde solamente se juntaban para orar. Y todo el programa era una oración. Y después esto de los testimonios, en donde los hermanos contaban cómo Dios había manifestado en sus vidas, y realmente enriqueció muchísimo nuestra vida espiritual. Nunca habíamos visto ese tipo de actividades dentro de la iglesia, ¿no? Y nosotros nos sentíamos conectados. Era muy, muy lindo. Siempre cuando llegaba la notificación a nuestros celulares de que su casa church estaba transmitiendo, en ese momento yo decía, Alex, tenemos que conectarnos, y dejábamos de hacer lo que estábamos haciendo para estar conectados, y de verdad que ha sido de mucha, mucha bendición para nosotros. Ahora, regresando un poquito atrás, en el momento en que ustedes conocieron, que dicen que conocieron el verdadero evangelio, ¿en qué momento llegó ese evangelio a su vida? ¿Qué estaban pasando en su vida que ese evangelio hizo una diferencia en ese momento específico? Yo creo que era lo que había en mi vida. Era un evangelio de apariencias, ¿no? Me sentía hipócrita porque intentaba hacer lo que yo encontraba de alguna manera en la mayoría de mensajes que escuchaba era: tú puedes lograrlo, tú tienes que luchar, tú tienes que vencer al pecado, pero nadie te decía cómo. Y yo era sincero, de alguna manera era sincero, pero caía otra vez en el pecado. Y cuando quería levantarme nuevamente y asistir a la iglesia, aparecía la voz de Satanás diciéndome: eres un mentiroso, eres un hipócrita, ¿cómo puedes adorar a Dios si estás en todo el pecado? Lo que este evangelio hizo conmigo es darme libertad, decirme que no una libertad que puede confundirse con libertinaje, sino que yo entendí que yo no puedo. Entonces necesito humillarme y necesito de la gracia de Cristo y necesito reclamarle a Él sus promesas y decirle: Señor, acá estoy, bástate mi gracia porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y eso fue lo que yo entendí, y es por eso que pude seguir adelante, porque yo creo que mi vida en algún momento hubiera terminado en otra parte si no entendía y si este evangelio no me llegaba como un salvavidas. Y en ese momento justo estábamos en un año muy complicado, estábamos recién casados, y como parte de su carrera a nosotros nos tocaba ir a hacer un servicio rural en un pueblo dentro de nuestro país que estaba muy lejos de la ciudad de Iquitos, y en ese lugar no teníamos luz, no teníamos agua, vivíamos dentro de la posta médica, dentro del centro médico, no teníamos internet, y era muy lindo porque nosotros, a pesar que teníamos todas esas falencias y teníamos muchas necesidades con la comida y eso, nunca nos faltaba la parte espiritual. La parte espiritual fue una base sólida en esos momentos porque
teníamos que descargar las prédicas, teníamos que descargar el material de su casa church. Y cuando íbamos a la ciudad. Cuando estábamos en la ciudad. Íbamos a la ciudad, perdón, nos recargábamos, bajábamos todos los videos que se habían transmitido en la semana anterior y las llevábamos. Y literalmente nos sabíamos de memoria los mensajes, nos sabíamos de memoria los chistes del pastor, así, o sea, a ese punto. Las canciones de la iglesia y cuando ya habíamos visto, digamos, todas las actividades de la iglesia, igual repetíamos y repetíamos y repetíamos porque a veces no podíamos regresar a la ciudad de Iquitos y entonces teníamos tal necesidad de seguir estudiando la palabra que solíamos escuchar una y otra vez los mensajes y no solo eso, sino ya comenzar a buscar realmente lo mismo que escuchábamos en la palabra de Dios, ¿no? Tuvimos mucho tiempo un año entero para orar, para estudiar la así. Biblia, ¿no? Porque como no teníamos otras distracciones, pudimos, gracias a Dios, enfocarnos en realmente buscar más de Dios y para nosotros fue de mucha bendición, pues, ¿no? ¿Qué conexión ustedes ven en el mensaje o en la misión que tiene su casa con la misión específica de cada uno de ustedes? Creo que podemos dar dos definiciones, de forma y de fondo. Y creo que voy a empezar con el concepto de fondo. Creo que la conexión está en que todo el que se encuentra con Jesús no puede dejar de predicar a Jesús. Y creo que ese es el mensaje que su casa predica. Y creo que ese es el mensaje que tenemos que predicar todos los adventistas ahora. Hemos estado por mucho tiempo, creo que Satanás nos ha cegado, centrándonos en doctrina, en religión, cosas que no son menos importantes, pero creo que lo más importante de todo no lo hemos estado predicando, que es Cristo, que es el que libera, que es el que te da poder para salir adelante, para vencer al pecado. Y cuando yo me encontré con este mensaje, no pude dejar de predicarlo. De ahí en adelante empecé a todas las personas que conozco, quiero llevarlas a Cristo. Pero no porque yo soy bueno, sino porque yo soy el peor de todos. Y necesito que vean lo que Jesús ha estado haciendo en mí. Y que si yo me desvinculo un momento de Cristo, pues entonces puedo llegar a lo mismo que estaba antes y no quiero. Y quiero lo mismo para las demás personas. A partir de que yo entendí ese mensaje, empecé a componer canciones y todas las canciones estaban centradas en Cristo. Y eso es lo que a mí me da libertad y felicidad. Y sé que ese es el vínculo principal, que nuestro ministerio, nuestro matrimonio y nuestra misión específica está vinculado desde esa perspectiva. Y bueno, nosotros, además de tener el ministerio musical, utilizamos también nuestras carreras para dar a conocer a otras personas de Cristo. Mi esposo es médico, yo soy periodista y tenemos esta visión de que aprovechando la internet y todos los medios de comunicación que hay ahora, realmente se pueden llegar a más personas, ¿no? Y nosotros somos de conocer muchas iglesias, nos invitan mucho a cantar a varias iglesias y siempre al lugar donde vamos compartimos el mismo mensaje que hemos aprendido de su casa church y les comentamos cómo esto ha cambiado nuestras vidas, les comentamos incluso dónde pueden encontrar los videos, cómo pueden contactarse con la iglesia y de esa forma también nosotros sentimos que estamos trabajando con un mismo propósito, ¿no? En el mundo de las comunicaciones, incluso a raíz de entender este concepto de que tenemos una misión específica, ya nos hemos propuesto metas, objetivos mucho más grandes, porque antes de conocer a su casa church, sabíamos que teníamos la misión de predicar el evangelio, pero no entendíamos que cada persona tiene una misión específica que es totalmente distinta, ¿no? Y que estando casados, mi misión específica se fusiona con la de él y se complementa y se potencia. Y cuando nosotros entendimos eso, nos dimos cuenta que teníamos que utilizar no solo nuestros talentos, nuestros dones, sino todas las herramientas que Dios nos diera para poder llegar a más personas, para contarles que realmente Cristo está regresando por nosotros en un tiempo muy breve y que Él nos ama, ¿no? De pronto muchas personas que asisten a la iglesia, no solamente a la iglesia adventista, en general las personas que son cristianas, saben mucho de Dios, saben mucho de Jesús, tienen mucha información, pero no tienen una relación viva con Él, no tienen una comunión
y no saben realmente lo que es amar al prójimo, ¿no? Es como que intentan por sus propios medios, pero no se dan cuenta que al no tener una relación con Dios no pueden amar de forma correcta a sus seres queridos, ni siquiera. Y nosotros cuando realmente entendimos que el pilar de la base espiritual es poner a Dios en primer lugar, nos dimos cuenta que en realidad Él es el que nos guía y que nos va dirigiendo en cada paso para saber cómo lidiar con diferentes circunstancias de la vida, con diferentes problemas y también con diferentes tipos de personas, ¿no? Porque hay personas que, digamos, son más fáciles de conversar, son más fáciles de que te escuchen, pero hay quienes necesitan algo más, ¿no? ¿Dónde se ven ustedes quizás en los próximos años en cuanto a propósito, en cuanto a misión? Bueno, nosotros ahorita estamos leyendo mucho lo que es la Biblia, el espíritu de profecía, para saber de qué manera podemos realmente llegar a más personas y definitivamente la salud es un tema muy importante, ¿no? Porque cuando nosotros no tenemos salud, nuestro cuerpo, nuestra mente no se puede conectar con Dios. Y mientras que nosotros seamos conscientes que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, vamos a cuidar más nuestra salud y eso va a permitir que tengamos una relación más cercana, más íntima con Jesús, ¿no? Y ahora nosotros nos damos cuenta que a través del ministerio médico, a través del ministerio musical, tú puedes llegar al corazón de las personas. En el caso del ministerio médico, tú puedes curar a una persona y no solamente curas su enfermedad, sino que le das a Cristo, curas su enfermedad espiritual, curas quizás esas necesidades tan profundas en el corazón que nadie las conoce, y a través de la música, de las comunicaciones, tú puedes tener una relación más cercana con las personas. La música llega incluso más allá de lo que uno se puede imaginar. A veces las personas son tocadas por una canción que la escuchan en la radio y en ese momento dicen: yo siento que esta canción habla de mí o me está hablando a mí. Y hay muchas personas que quizás nunca van a pisar una iglesia, pero sí van a ir a un centro médico donde hay un médico cristiano, o van a escuchar un CD de una persona que hace música cristiana. Y son vehículos para que las personas puedan también contactarse con Dios. Ahora, todo esto que Karen te ha mencionado, que nosotros entendemos que es una misión en la que nosotros tenemos que colaborar, a ciencia cierta, y tratando de responder puntualmente tu pregunta, no tenemos la menor idea dónde vamos a estar en los próximos años. Solamente te puedo decir que queremos estar donde Dios nos mande, donde Dios nos guíe. Nosotros hemos aprendido ya no a hacer planes, sí a, digamos, añorar o anhelar algunas cosas y luego ponerle en las manos de Dios, pero somos peregrinos, y lo que queremos y le pedimos al Señor ahora solamente es que no nos aparte de su presencia, que a donde Él nos envíe, si es que Él va con nosotros, pues nosotros iremos, porque eso es lo más importante. Para terminar ya, ¿cómo ustedes creen que nosotros como su casa podemos ayudarlo en su misión? ¿Y cómo ustedes con la misión que tienen pueden ayudarnos a nosotros a su casa? Nosotros vinimos aquí conociendo a muchos miembros de la iglesia, porque los vemos todos los sábados y todos los miércoles a través de la internet, pero ellos no conocían de nuestro testimonio, no eran quizás conscientes de todo lo que cambió en nuestras vidas a raíz de esos videos que empezaron, digamos, de repente empezaron con otro propósito, con otro fin, y que a lo largo del camino fueron tomando forma y fueron conscientes de que estaban tocando muchas puertas de personas incluso que no son de nuestra denominación. Nosotros compartimos siempre los videos de Su Casa Church con otros amigos, con personas que no son incluso cristianas, y ha sido también de bendición para ellos, ¿no? Y es lindo cómo, a pesar de que estamos lejos, el Evangelio no tiene fronteras, ¿no? Y el último sábado que hemos estado en la iglesia, realmente sentimos de que Dios tiene un propósito muy, muy grande para Su Casa Church, y también tiene un propósito muy grande para nosotros. Y creo que es como cuando la Biblia decía que los discípulos estaban todos unidos en espíritu y en verdad.
es así como nos sentimos ahora, que Dios está levantando un movimiento como nunca antes de personas sinceras, de personas que quieren que Jesús vuelva y que lo más importante es que están teniendo una relación con Él y que están estudiando la Biblia. Y eso hace que sea tan poderoso el mensaje que sin duda yo pienso y estoy segura que vamos a poder lograr muchos sueños, muchos logros que para quizás muchas personas son imposibles, pero con la ayuda de Dios se van a poder hacer. Karen, Alex, muchísimas gracias por compartir el testimonio de ustedes, las experiencias que han tenido, su misión. Y la verdad es lindo saber de que a pesar de que tenemos misiones diferentes, misiones específicas diferentes, o nos toca desarrollar esa misión en lugares diferentes, podemos seguir conectados como una familia y podemos seguir unidos en el mismo evangelio, el evangelio de Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.